Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Damos gracias al Señor. Queremos compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Para darle honra y gloria a nuestro Dios que todo lo puede. Génesis capítulo 3, versículo 6. Vamos a la palabra del Señor. Dios los bendiga a todos mis hermanos de la Iglesia del Calvario. Nos sentimos contentos, ¿verdad? De haber celebrado Semana Santa, viernes de crucifixión, sábado de gloria y domingo de resurrección. Y hoy es el primer mensaje que les comparto, hermanos, después de la Semana Santa. Así de que nos sentimos contentos y muy bendecidos. Génesis capítulo 3, versículo 6, para que usted pueda abrir la palabra de Dios, para que podamos estudiar juntos la Escritura. Vamos a hablar de un tema muy interesante, hermanos, en esta hermosa tarde. Es acerca de la pandemia del pecado. Muchos estamos hoy en día, hermano, hablando acerca de lo que es la pandemia del coronavirus, pero vamos a hablar acerca de lo que es la pandemia del pecado, sus efectos y qué es el pecado. Voy a leer la palabra. Génesis 3:6 dice la Escritura: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios bendiga su palabra en esta hermosa tarde. El pecado es una realidad, no cambia en su naturaleza. El pecado es esencial en esta tierra. Lo que ha hecho una vez lo hará ahora y lo hará por siempre. Lo más terrible es la forma en que se ha tomado a la ligera el pecado. ¿Qué significa la palabra el pecado? La palabra pecado es cualquier falta de conformidad con la ley de Dios o cualquier transgresión de esa ley. Se le menciona como errar al blanco. Veamos el trasfondo del pecado y sus efectos. Número 1. Produce un sentido de contaminación lo que es el pecado. Génesis 3, versículo 6, lo voy a leer una vez más. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado produce un sentido de contaminación. Lo que hace el pecado es que contamina. Adán y Eva, ¿verdad? Pudo tomar, como dice la Escritura, de ese fruto, comió, se contaminó ella, pero después dio a su marido, compartió de ese fruto que no debería de comer. Ese es un acto de desobediencia que estaba demostrando Eva, y después compartió con su marido, dice la Escritura. Entonces se contaminó ella, como también pudo contaminar a Adán. Ambos, dice la Escritura, después que tuvieron ese acto de desobediencia, entonces se escondieron de Dios, de la presencia de Dios. Dios se paseaba sobre el huerto y le dice Dios a Adán y a Eva, les dijo: ¿dónde están? ¿Dónde estás tú? Y ellos estaban escondidos. ¿Por qué se escondieron? Porque tenían vergüenza, porque habían desobedecido a Dios. Entonces el pecado lo que hace es que contamina, y cuando contamina, esta pandemia del pecado en el hombre nos separa de Dios, nos escondemos de Dios, de la presencia de Dios. Dios nos busca, pero esa mancha que está dentro de nuestras vidas, que es la desobediencia ante Dios, nos aleja de la presencia del Todopoderoso. ¿Cuál es el efecto de la contaminación después de que Adán y Eva, hoy en la actualidad, qué dijo Jesucristo con respecto a esta contaminación? Hace más de 5,000 años sucedió este acontecimiento de Adán y de Eva, pero Jesucristo, al estar en la tierra compartiendo con los discípulos, les habló acerca de lo que es el efecto de la contaminación. ¿Cuál es el efecto de la contaminación de aquellos tiempos y de hoy en día? Mire lo que dice la Escritura, Marcos capítulo 7, versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia,
la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Eso fue lo que dijo Jesucristo con respecto a lo que es la contaminación. Qué importante es que podamos ver esto. Dígame usted, hermano, si esto no es una pandemia de lo que Jesucristo habló de la contaminación, que esto sale del corazón del hombre. Hurtos, adulterios, fornicaciones, avaricias, maldades, engaño, es lo que está hoy en día en nuestro mundo impregnado. Esto es una pandemia, por eso es la pandemia del pecado, así como la pandemia del coronavirus. Está matando a mucha gente. También la pandemia del pecado lo que está haciendo es que está separando al hombre de la gracia divina de Dios. Lo está llevando a un lugar de castigo. Si el hombre no se arrepiente, entonces esta pandemia del pecado lo llevará a un destino muy triste, donde dice la Biblia, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es el remedio para salir de la contaminación, hermanos? Nos preguntaremos, ¿cuál es el remedio? Hoy en día decimos, ¿cuál es el remedio para que la pandemia del coronavirus sea quitado? ¿Una medicina, una inyección? Todavía no hay los recursos necesarios, ¿verdad?, para que se pueda de alguna manera combatir esta pandemia del coronavirus. Pero ¿cómo podemos combatir la pandemia del pecado? ¿Qué dice la Biblia respecto a esto en el hombre? Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, escuche bien, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces la pregunta es muy precisa. ¿Qué es o cuál es el remedio para salir de esta contaminación de la pandemia del pecado? Es precisamente la sangre de Cristo. Él nos limpiará, dice la Biblia. Él nos limpiará, porque es la única solución que puede limpiar el corazón del hombre lleno de pecado, lleno de maldad. La sangre de Cristo tiene poder. La pandemia del pecado nos separa de Cristo, hermano, no cabe duda. La pandemia del pecado nos separa. Mire lo que dice la Escritura, Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, dice la palabra de Dios. No podemos nosotros descartar, hermanos, que los pecados nos separan precisamente de la voluntad de nuestro Dios. Por eso la sangre de Cristo tiene poder para que podamos nosotros limpiarnos en cada momento de nuestra vida y así tener la solución para que podamos vivir unas vidas limpias ante su presencia. Número 2, ¿qué es lo que produce entonces el pecado? La pandemia del pecado. Dijimos que contamina al hombre, pero también, en segundo lugar, produce y convierte a la gente en corruptor de los demás. En pocas palabras, lo extiende el pecado. Génesis 3:6 dice la Biblia, dio también a su marido, lo extendió. Decíamos ahorita, Eva comió del fruto prohibido y después lo compartió con Adán. Lo extendió el pecado, el cual comió así como ella. Los padres transmitieron los pecados, ¿verdad?, a sus hijos. El pecado fue transmitido de una manera que se extendió. Entonces, qué importante es que podamos ver que esta pandemia se extiende. Se originó con Adán y Eva, pero empezó a extenderse sobre los hijos de Adán y de Eva y después hacia toda la humanidad. En tercer lugar, ¿qué es lo que hace esta pandemia? ¿Qué es lo que produce? El pecado se volvió hereditario, hermanos. Por ejemplo, Caín, vemos que mató a Abel. Los padres transmitieron a sus hijos las tendencias pecaminosas. Génesis capítulo 4, versículo 8, dice la Biblia, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vemos el primer asesinato en la Biblia. Se extendió el pecado,
se heredó el pecado. Todo empezó, hermanos, con la contaminación. Después se extendió. Es lo que hoy en día hace el coronavirus. Se contaminó por alguien, ¿verdad?, que lo recibió. Después se extendió hacia todas las naciones. Y quiere que este virus, esta pandemia, quiere ser hereditario, quiere añadirse o quiere tomar control, más bien dicho, hermanos, de este planeta Tierra. Pero la Biblia, hermanos, ¿qué nos habla acerca de esta pandemia del pecado? ¿Cómo podemos nosotros ser limpios de esta contaminación? De esta manera que se ha heredado el pecado en este planeta Tierra. Miren lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos hemos pecado. Por cuanto todos hemos sido contagiados con el pecado. Por cuanto todos hemos extendido el pecado hacia los demás. Si yo estoy contagiado, entonces puedo extender el pecado a los demás, por supuesto, a mi familia, a mis hijos. Entonces, esto es una pandemia que nos separa de Dios. Y sobre todo que si no tenemos a Cristo en nuestra vida, el cual, ¿verdad?, hace que ese pecado sea destruido, puede ser heredado en nuestro corazón. Si es que no nos arrepentimos, entonces ese pecado lo llevamos hasta el final, hasta que nosotros moramos. Nos puede separar de Dios el pecado y llevarnos a un lugar llamado el infierno, por supuesto, porque se ha heredado el pecado en esta tierra. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta pandemia del pecado nos ha separado de Dios. La gente no quiere, ¿verdad?, entender esto o no quiere hacer caso a esto. Lo toma muy a la ligera, como decía hace un principio acerca de este tema. La gente no le importa lo que es el pecado. Siguen en sus fornicaciones, siguen en sus adulterios, siguen en la avaricia, y esto nos separa de Dios. Esto es más peligroso que la pandemia del coronavirus. Pero miren lo que dice la Biblia en Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ese es el problema hoy en la actualidad. No hay alguien que entienda. No hay alguien que razone que esta es una pandemia terrible, la del pecado. Dice la Biblia, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, dice la palabra de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Cristo, hermanos. No hay ni siquiera uno que haga el bien, sino todos se desviaron, porque todos fueron contaminados con esta pandemia. Qué importante es que podamos, hermanos, analizar lo que la Biblia habla acerca de que Cristo tiene poder para entonces limpiar nuestras vidas, nuestros corazones de esta pandemia que nos separa de la voluntad de Dios. ¿Qué pues deberíamos hacer con el pecado, hermanos? ¿Qué podemos hacer con el pecado? ¿Seguirlo apapachando? Si es algo que me separa, si es una pandemia que me separa de Dios, ¿qué es lo que debo de hacer con el pecado? Tengo que cuidar mi vida, tengo que limpiar mi vida. Usted no conoce a Cristo y usted está viendo este video, si usted, ¿verdad?, está lleno de esta pandemia del pecado. Los síntomas, ¿cuáles son cuando una persona está enferma espiritualmente? Adulterio, como le dijo Jesucristo, hurtos, maledicencias, en su corazón fornicación. Estas son precisamente las reacciones en una vida cuando una persona está infectada de esta pandemia del pecado. Tristeza, soledad. ¿Qué tiene usted que hacer, verdad, para que pueda usted ser sano de esta pandemia del pecado? La sangre de Cristo tiene poder. Isaías 59:2 dice la Biblia, pero vuestras iniquidades nos han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados os han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, dice la Biblia. Para no oír. El pecado, la pandemia, se han anidado dentro del corazón, dentro de la mente del hombre. Y eso es lo que ha ocasionado que nosotros no pongamos atención a lo que es el pecado y los efectos en nuestra vida. ¿Qué podrá limpiar mi pecado? Quizás te preguntarás tú, querida persona. ¿Qué puede limpiar mi pecado? ¿Ahí habrá una medicina especial? ¿Habrá una religión que pueda limpiar mi pecado? Esa falta que cometí, esa tristeza que siento en mi corazón, ese vacío. ¿Sabes una cosa? Lo único que puede limpiar tu pecado es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo puede hacerlo en tu vida
Si tú en esta hora escuchas lo que dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué te puede limpiar? La sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de todo pecado, de toda pandemia, del pecado, sus efectos. Nada más que la sangre de Cristo es la que pone fin a esta maldición. Yo te invito en esta hora que cierres tus ojos, hermanos, cierres tus ojos y vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta hermosa tarde. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta hermosa tarde, Dios. Ayúdanos, Señor. Hay gente que nos está escuchando que no, Señor, tiene la salvación, Señor, en sus corazones. No te tienen a ti, Señor. Yo te ruego que tú quites, mi Dios, esa pandemia del pecado dentro de sus corazones y que ellos vengan a reflexionar tu palabra, Padre. Que ellos vengan, Dios, a pedirte a ti y que clamen a ti, Padre, para que puedan ser limpios. En el nombre de Jesús, limpia nuestras vidas, Padre. No permitas que la pandemia del pecado, Dios, nos ensucie, porque nos contamina, Señor, y podemos extenderla, Dios mío, a otras personas y quiera anidarse dentro de nosotros, Padre, para que nosotros vivamos en corrupción espiritual, Padre, y que nos separe, Señor, esto de tu voluntad y de tu misericordia, de la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, rompe, Señor, con toda pandemia hoy, Señor, en nuestros corazones, ahí donde están mis hermanos, Señor. Rompe con toda pandemia del pecado, Dios, con todo vicio del pecado, y declaramos, Señor, tu gloria y tu poder. Salva a aquel que no te conoce, Dios. Señor, transforma ese corazón, mi Dios, que necesita, Señor, de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias desde ahora y para siempre. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Sigamos adelante, hermanos. En Cristo hay poder y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dios les bendiga.